De una niña pobre que fue humillada Eliana Rose para convertirse en una poderosa multimillonaria que tiene en sus manos la oportunidad de destruir al hombre que una vez la miró por encima del hombro. Pero ¿elegirá la venganza o el perdón? Una apasionante historia de resiliencia, redención y un amor que desafía el odio. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta. Compártela con tus amigos y familiares y lo más importante, suscríbete al canal para que no te pierdas más historias significativas. La gala del 10º aniversario de King Corporation fue tan extravagante que dejó a todos asombrados. Empresarios, adinerados, magnates de la industria y celebridades de la lista A se reunieron en un salón profusamente decorado, sosteniendo copas de vino caras y participando en animadas conversaciones. En medio de esta poderosa multitud, Eliana Carter se sintió increíblemente pequeña. Era solo una empleada administrativa ordinaria sin antecedentes prestigiosos ni conexiones valiosas. Su presencia en este evento fue pura coincidencia. Fue invitada a reemplazar a un colega que no pudo asistir. Eliana intentó quedarse en una esquina evitando la atención. Pero a veces el destino no les da a las personas una opción. De repente alguien chocó contra ella por detrás, lo que le hizo perder el equilibrio. La copa de vino tinto que tenía en la mano se volcó y se derramó directamente sobre el hombre parado frente a ella. Nada menos que Alexander King, el director ejecutivo de la corporación King. Toda la sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Eliana sintió que su sangre se convertía en hielo. Acababa de derramar vino sobre el hombre más poderoso aquí. Alexander bajó la mirada a su camisa blanca, ahora manchada con un profundo carmesí. Lentamente, levantó la mirada. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en ella. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz era baja pero llena de furia. Eliana entró en pánico. Lo siento mucho, no fue mi intención. Rápidamente sacó una servilleta para limpiar la mancha en su camisa, pero antes de que pudiera tocarlo, Alexander dio un paso atrás como si le repeliera su presencia. «Aléjate de mí». Eliana se congeló. Los susurros surgieron de la multitud circundante. ¿Quién es ella? ¿Solo una empleada de bajo nivel? ¿Tan torpe? ¿Está tratando de llamar la atención de Alexander? Está completamente fuera de sí. La humillación se estrelló sobre ella como un maremoto, pero lo peor estaba por venir. Alexander sonrió con frialdad, pero no era una sonrisa cálida, era una llena de desdén. ¿De verdad creíste que fingir ser torpe me haría notar lo ingenua que eres? Los ojos de Eliana se abrieron de par en par, todo su cuerpo temblaba. No quise decir eso, juro que fue un accidente. Cállate, Alexander, la interrumpió su voz como hielo. Una persona que vale L como tú no pertenece a este mundo. El corazón de Eliana se detuvo. Esas no eran solo palabras de insulto, eran un veredicto. Escuchó risas ahogadas de los invitados a su alrededor. Se estaban burlando de ella, menospreciándola. Eliana ni siquiera recordaba cómo salió de la fiesta. Lo único que sabía era que a la mañana siguiente recibió un correo electrónico de RR. Lamentamos informarle que su contrato de trabajo ha sido rescindido. Gracias por sus contribuciones a la corporación King. Sin explicación, sin oportunidad de defenderse, Eliana estaba afuera del edificio de la corporación Towering King agarrando la carta de despido en sus manos temblorosas. El viento frío sopló, pero no era tan frío como la humillación que ardía dentro de ella. Ayer había sido una empleada trabajadora que daba todo lo que tenía con la esperanza de ascender en la escala corporativa. Pero debido a un pequeño incidente ella estaba descartada sin pensarlo dos veces, solo porque no tenía dinero, solo porque no tenía poder, solo porque a sus ojos no era nada. Eliana levantó la cabeza, sus ojos se llenaron de una determinación feroz. No dejaría que la pisotearan así para siempre. Un día Alexander King se arrepentiría de esto, volvería, pero la próxima vez no. Sería solo otra empleada sin nombre, se convertiría en alguien a quien no pudieran ignorar, se convertiría en multimillonaria. Eliana se alejó de King Corporation sin nada, sin ahorro, sin trabajo, sin ningún lugar a donde ir. El cielo nocturno de Londres estaba completamente negro y el viento helado atravesaba su fino abrigo, pero comparado con la tormenta que rugía en su interior, el frío no significaba nada. Lo había perdido todo de la noche a la mañana. No solo perdió su trabajo en el que había puesto su corazón y alma, sino también su dignidad. Las crueles palabras de Alexander King aún resonaban en su mente: no eres más que una
Cazafortunas barata, no vuelvas a mostrar tu cara delante de mí. Sus manos apretadas en puños, las uñas clavándose en su piel. Quería llorar, pero no. No lo haría, ya había derramado suficientes lágrimas. Ahora tenía que levantarse para el próximo mes. Elana envió trabajo, había solicitudes por todas partes, pero nadie la contrataba. El escándalo de la gala se había extendido. Ninguna empresa quería contratar a alguien que había sido humillado públicamente por el director ejecutivo Alexander King frente a la élite. Lo sentimos, pero no podemos correr el riesgo. Ya tenemos suficiente personal. Revisaremos su solicitud y nos pondremos en contacto con usted, pero nunca llegaron las llamadas. Una vez consideró volver a rogarle a Alexander King por una segunda oportunidad, pero de inmediato descartó la idea. Preferiría morir de hambre que arrodillarse ante él sin nadie que la ayudara. Se vio obligada a aceptar cualquier trabajo que pudiera para sobrevivir. Cuando trabajaba de camarera en un pequeño café, traducía por la noche de forma independiente. Diseñaba gráficos por un salario miserable. Se despertaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta las 2 de la mañana. Comía las comidas más baratas. Ahorraba cada centavo sin importar lo agotada que estuviera. Sin importar cuánto quisiera rendirse, persistió. Se negó a fracasar. Un año después, Eliana había logrado ahorrar una pequeña cantidad de dinero a través de un trabajo duro incansable. Decidió invertirlo en sí misma. Se inscribió en cursos de negocios en línea. Estudió tecnología y finanzas incontables noches. Se quedó despierta investigando mercados potenciales. Ella vio una oportunidad: tecnología publicitaria impulsada por la ayuda. Se dio cuenta de que las pequeñas empresas luchaban por llegar a los clientes de manera efectiva. Si pudiera crear una plataforma que las ayudara a publicitar de manera más eficiente a un menor costo, este podría ser el punto de inflexión de su vida sin dudarlo. Invirtió todos sus ahorros en lanzar su primera startup, Novatech. Al principio, nadie creyó en ella, no tenía reputación ni conexiones ni inversores. Se enfrentó a rechazo tras rechazo. ¿De verdad crees que alguien sin experiencia puede tener éxito? Esta idea no es práctica, deberías rendirte. Pero Elana no lo hizo. Escribió el código ella misma, realizó las pruebas ella misma, comercializó el producto ella misma, tocó las puertas de las pequeñas empresas convenciéndolas de probar su plataforma. Entonces ocurrió un gran avance. Uno de sus primeros clientes, una pequeña marca de moda, vio sus ingresos quintuplicarse usando. La palabra se difundió rápidamente. En un año miles de empresas comenzaron a usar su servicio. Los inversores se dieron cuenta. Entonces la firma de capital de riesgo más grande de Londres invirtió 5 millones de pesos en Novatech. Lo hizo en solo 3 años. Novatech se convirtió en un imperio tecnológico que vale cientos de millones. Pero Eliana no se detuvo allí, se expandió a las finanzas inmobiliarias y los medios. 5 años después de que Alexander King la hubiera humillado, Forbes la nombró la multimillonaria tecnológica más joven. Todas las revistas de negocios importantes escribieron sobre ella. Apareció en las portadas de Business Insider, Forbes, TechCrunch. Ya no era la pobre chica que había sido insultada esa noche. Se había convertido en una de las mujeres más poderosas del mundo. Pero su viaje aún no había terminado. Todavía quedaba una cosa por hacer. Tenía que regresar. Tenía que enfrentar a Alexander King. 5 años después de la noche en que la humilló, Eliana finalmente regresó a Londres. Pero esta vez ya no era la pobre chica parada bajo la lluvia, desesperada y despreciada. Regresó como una poderosa multimillonaria. Esta es la CEO de Novatech. Nadie podía menospreciarla más y más que nada. Quería ver la reacción de Alexander King cuando se diera cuenta de la verdad. La oportunidad llegó antes de lo esperado. La corporación King estaba al borde de la quiebra. Las malas decisiones de inversión de Alexander habían hundido a la empresa en una crisis financiera. Para salvarla, necesitaban un inversor fuerte que inyectara capital. Ese inversor era ella. Eliana recibió una invitación a una exclusiva gala financiera, un evento que Alexander organizaba para buscar inversores. No lo dudó. Este era el momento que había estado esperando, el lujoso evento. Tuvo lugar en un hotel de 5 estrellas. Elana llegó con un elegante vestido de noche negro, su expresión serena y dominante. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Todos conocían a Eliana Carter, la multimillonaria más joven en tecnología, pero nadie sabía que era la misma chica que Alexander King una vez había humillado. Y entonces finalmente llegó el momento. Alexander King
Se acercó, sus ojos se abrieron en el momento en que la vio al principio, no la reconoció. Eres Eliana. Los labios de Eliana, curvados en una leve sonrisa. Eliana Carter, CEO de Novatech. Alexander vaciló, el nombre le sonaba familiar. Entonces de repente todo su cuerpo se tensó, sus penetrantes ojos azules llenos de sorpresa e incredulidad. Eliana, su voz bajó. ¿Eres tú? Se cruzó de brazos, su mirada fría, sorprendente. No es así, señor King. No más voz temblorosa, no más postura temerosa. Ahora estaba frente a él como una formidable multimillonaria. Alexander no pudo ocultar su asombro. ¿Cómo es posible? La pobre chica a la que había insultado esa noche ahora era una de las mujeres de negocios más exitosas del mundo. Esto no podía ser real. La miró fijamente durante un largo rato como si tratara de convencerse de que ella estaba parada ahí. Eliana, nunca esperé que hubieras cambiado tanto. Soltó una risa seca. Sí, ya no soy la chica desesperada parada bajo la lluvia rogando por un trabajo. Alexander se puso rígido. Los recuerdos lo golpearon como una ola. Recordó esa fatídica noche, la noche en que había destrozado su dignidad. En aquel entonces, él había creído que ella era solo otra cazafortunas, pero ahora, parado frente a ella, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Eliana, yo, empezó, pero ella lo interrumpió. No vine aquí a escuchar tus disculpas. Su voz era aguda, sus ojos firmes. Vine aquí para comprar King Corporation. Alexander se congeló junto a su empresa. Una onda de sorpresa se extendió por el pasillo. Nadie esperaba que Eliana Carter, una de las inversoras más influyentes del mundo, estuviera interesada en hacerse cargo de King Corporation. Los susurros se hicieron más fuertes mientras tanto. Alexander simplemente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Eliana, debes estar bromeando. Ella sostuvo su mirada. Ni una pizca de vacilación en su expresión. Nunca bromeo en los negocios. Alexander apretó su agarre en su copa de vino. Esta era la empresa que había pasado toda su vida construyendo y ahora estaba en riesgo de convertirse en su propiedad. De la mujer que una vez había menospreciado. Qué irónico. Alexander respiró hondo porque Eliana sonrió con suficiencia. Porque puedo. Una respuesta corta pero rebosante de poder. Alexander la miró fijamente, su mente giraba con emociones conflictivas: admiración, conmoción, arrepentimiento, pero sobre todo derrota. Por primera vez en su vida Alexander King se sintió pequeño ante una mujer. Toda la sala quedó en silencio esperando su respuesta. Se encontró con la mirada firme de Eliana. Finalmente dejó escapar un suspiro lento. Has ganado, Eliana. Ella sonrió, no una sonrisa de triunfo, sino la de alguien que finalmente había conquistado su pasado. Sí, y esta vez no necesito tu compasión. Se dio la vuelta y se alejó dejando a Alexander parado solo en el gran salón de baile. El hombre que una vez la había humillado ahora era el que quedaba atrás y Eliana, ella había ganado. Después de esa noche Alexander King ya no era el magnate arrogante que gobernaba la élite financiera de Londres. La empresa que había pasado toda su vida construyendo ahora estaba en manos de Eliana Carter. La mujer que una vez había despedido a Alexander se sentó solo en su oficina, una botella de whisky medio vacía en su escritorio. Las luces de la ciudad fuera de su ventana parpadeaban, pero no podía ahuyentar la oscuridad dentro de él. Las palabras de Eliana resonaron en su mente: ya no soy la chica desesperada parada bajo la lluvia rogando por un trabajo. Una vez pensó que ella era solo otra cazafortunas, alguien indigna de su mundo. Pero ahora ella no solo había entrado en su mundo, lo había destruido. Las acciones de King Corporation se desplomaron, la junta lo presionó para que renunciara, incluso sus aliados más cercanos comenzaron a darle la espalda, todo por una decisión tonta que había tomado años atrás, expulsando a Eliana de su vida, y ahora él era el único que quedaba para pagar el precio. Una semana después Alexander finalmente reunió el coraje para volver a verla, esta vez no como el CEO de la operación de King Corporation, sino como un hombre que lo había perdido todo. Se paró frente a la imponente sede de Novatech mirando hacia el elegante edificio. Eliana Carter ahora comandaba a la mujer adentro. Ella ya no le pertenecía, pero Alexander se negó a aceptar eso. Entró al vestíbulo solicitando verla. Su asistente lo miró con cortés indiferencia. Señor King, CEO Carter no tiene una cita con usted. Alexander apretó la mandíbula. Solo necesito un minuto con ella. El asistente lo estudió por un momento antes de
Contestar el teléfono después de un breve intercambio ella asintió. Puede proceder a la sala de conferencias en el piso 30. El corazón de Alexander latía con fuerza mientras entraba al ascensor por primera vez en su vida. Se sentía nervioso ante una mujer no por deseo, no por necesidad de conquistar, sino por miedo a perderla para siempre. Cuando Alexander entró en la sala de conferencias, Eliana ya estaba sentada, sus piernas cruzadas con elegancia, sin esfuerzo. Vestía un traje blanco impecable, su cabello ondulado cayendo en cascadas sobre sus hombros se veía más impresionante que nunca y más intocable que nunca. Alexander se quedó quieto por un momento antes de hablar lentamente. Elana, ¿podemos hablar? Ella encontró su mirada, su expresión ilegible. ¿Realmente tenemos algo más que decir? Alexander Drew respiró hondo. Solo necesito saber si no te hubiera tratado de esa manera en ese entonces, ¿las cosas habrían terminado de manera diferente? Elana soltó una risa silenciosa y sin humor, si repitió, diversión mezclada con desprecio. ¿Realmente crees que el pasado puede cambiar solo porque preguntas qué hubiera pasado si Alexander se hubiera quedado en silencio? Eliana se levantó de su asiento acercándose a él. ¿Quieres saber si podría haber tenido un final diferente? Inclinó la cabeza ligeramente. La respuesta es no. El pecho de Alexander se apretó, su voz afilada como una cuchilla. Porque un hombre como tú nunca fue digno de mí. Un peso aplastante se apoderó de él, pero no estaba listo para rendirse. Sé que estaba equivocada, Eliana. Su voz era un caballo. Haré lo que sea para arreglarlo. Eliana lo estudió por un largo momento antes de negar con la cabeza. Es demasiado tarde. Se dio la vuelta, sus últimas palabras cortando el silencio como una puerta que se cierra. Adiós, Alexander. Y esta vez él fue el que quedó atrás. Elana se sentó en la sala de juntas ejecutivas de Novatech, mirando la pantalla. Frente a ella, el último informe financiero The King Corporation confirmó lo que todos habían estado especulando. La compañía estaba al borde del colapso. Un golpe final, una adquisición decisiva, un movimiento despiadado, y el nombre Alexander King desaparecería del mundo de los negocios para siempre. Eliana tenía todo lo que siempre había querido: riqueza, poder, respeto, y sobre todo tenía la oportunidad de destruir al hombre que una vez la había despreciado, el hombre que la había empujado a las profundidades de la desesperación. Entonces, por que estar en la cima de la victoria había una extraña, el vacío se arrastraba hacia su corazón. Sus dedos se apretaron inconscientemente. Había pasado toda su vida demostrándose a sí misma, pagando cada deuda que Alexander le había infligido. Pero ahora, cuando finalmente podía terminar con todo, dudó. Elana sabía que si desmantelaba la corporación King, Alexander lo perdería todo, no le quedaría nada y tal vez, solo tal vez, una parte de ella no quería borrar el pasado por completo, no quería convertirse en otra versión del hombre. Alexander una vez había sido una figura despiadada que ejercía el poder para aplastar a los demás. Ella era diferente, se había vuelto mejor que eso. Una semana después, Alexander recibió noticias que apenas podía creer. Eliana Carter había adquirido oficialmente la corporación King, pero en lugar de declararse en bancarrota, en lugar de descartarla como un juguete roto, tomó una decisión audaz, una reestructuración completa. Eliminó a los ejecutivos corruptos, trajo un nuevo equipo de liderazgo e ideó un plan para reconstruir la corporación King desde cero, y la parte más impactante es que le dio la oportunidad de quedarse. Pero esta vez ya no era el poderoso CEO ante el que otros se inclinaban, esta vez era solo otro aprendiz en la misma compañía que una vez había tenido. Alexander King, un hombre que nunca se había inclinado ante nadie, ahora tenía que aprender de Eliana Carter, la mujer a la que una vez había humillado y despedido. Trabajar con Eliana fue una experiencia que Alexander nunca imaginó enfrentar. Todos los días que se sentaba en reuniones escuchándola mientras ella describía su visión para el renacimiento de la compañía, ella era aguda, segura de sí misma y más brillante que cualquiera que hubiera conocido. Ya no era la chica que servía bebidas de la que una vez se había burlado. Ya no era la frágil mujer que había creído que podía controlar. Eliana Carter ahora tenía todo el poder. Al principio, a Alexander le molestaba, odiaba tener que tragarse su orgullo, odiaba la forma en que la gente lo miraba con lástima, como si no fuera más que un rey caído, pero con el tiempo ese resentimiento se desvaneció. En cambio, la admiración tomó su lugar. Admiraba la forma en que ella lideraba con una determinación inquebrantable, admiraba cómo tomaba decisiones no por emoción sino por el bien mayor de la compañía, y sobre todo, se dio cuenta de que nunca la había entendido realmente.
Una vez había visto a Elana como alguien débil sin nada que perder. Pero ahora sabía la verdad, ella no era solo fuerte. Era la persona más extraordinaria que había conocido y en algún momento, sin darse cuenta, se había enamorado de ella. Una tarde, Alexander entró en la oficina de Elana. Ella se quedó junto a la ventana mirando las luces de la ciudad de Londres. Su reflejo brillaba en el cristal. Él respiró hondo antes de hablar. Podrías haberme destruido, pero no lo hiciste. Elana se giró para mirarlo. Lo estudió durante un largo rato antes de responder. Porque no quería convertirme en ti. Una leve sonrisa tocó los labios de Alexander. Una sin arrogancia, sin pretensiones. ¿Y crees que hay alguna posibilidad? Arqueó una ceja. Una oportunidad para lo que él se acercó. Su mirada firme. Sincera de una manera que nunca antes había visto. Una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. Eliana permaneció en silencio. Miró a Alexander a los ojos. Ojos que una vez solo habían contenido arrogancia y orgullo, pero ahora contenían algo diferente, algo real. ¿Podría confiar en él? ¿De verdad había cambiado antes? Nunca había considerado perdonar a Alexander, pero ahora, de pie frente a este hombre, ya no veía la figura despiadada que una vez la había humillado. Vio a alguien nuevo. Un hombre que ya no era un rey tiránico, sino alguien que genuinamente se esforzaba por ser mejor. Y lo más sorprendente fue que su corazón había cambiado. La corporación Toho King, ahora reestructurada bajo el liderazgo de Elana, se había transformado en una potencia sostenible centrada en proyectos de tecnología verde. Eliana seguía siendo el formidable director ejecutivo Alexander después de meses de aprendizaje y demostrar que se había convertido en uno de sus socios clave, pero lo más importante es que ya no eran enemigos, eran dos personas que habían ido más allá del pasado, que se habían elevado por encima del odio para encontrar algo mucho más grande. Amor. En una tarde tranquila, Alexander y Eliana se sentaron juntos en una terraza en la azotea, copas de vino en la mano. La miró, sus ojos profundos con emoción. Solía pensar que era solo una tormenta pasajera en mi vida. Eliana sonrió suavemente y ahora Alexander tomó su mano, su voz cálida y firme. Ahora sé que eres la tormenta que cambió mi mundo. Elana se quedó en silencio por un momento antes de apretar suavemente su mano. Por primera vez en años ya no sentía que tenía que luchar sola. Había ganado no solo contra Alexander King, sino contra su propio pasado. Gracias por tomarte el tiempo de leer esta historia. Si la disfrutaste, no olvides darle me gusta, compártela con tus amigos y familiares y suscríbete para que no te pierdas historias más.